Mis amados hermanos, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a estar predicando bajo el tema la invalidez de la máscara de las excusas. ¿Cuántas veces alguien se nos ha acercado para pedirnos un favor o para obtener algo de nosotros? Y en respuesta a esa petición, nosotros le hemos dicho que no podemos. Pero en el fondo, ese no podemos es un no quiero. Porque si vamos a la realidad, y cuando viene a ver, tenemos cómo ayudar a esas personas, pero no queremos hacerlo, pero no tenemos el valor de decirle en su cara que no queremos. Entonces nos refugiamos en el no podemos. Porque esa es la excusa, el pretexto que tendemos a usar cuando estamos negados a darle a alguien lo que se nos pide. Pero en esta mañana yo estoy aquí para recordarte una vez más que cuando se trata de nuestra relación con Dios, de nuestra actitud hacia Dios, las excusas no solo son inválidas delante de Él, sino que la mayoría de las veces están cargadas de ofensas a la inteligencia de la persona a la cual se le presenta esa excusa. Y para esto estaremos considerando esta porción de la palabra en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 14, a la altura del verso 15, donde se nos narra esta parábola. Mientras Jesucristo estaba en la casa de un fariseo que le había convidado y estaba enseñando ahí, y mientras alguien que estaba escuchando la enseñanza del maestro en un momento dado exclamó diciendo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús, como respuesta a esa exclamación de esa persona, Jesús toma la imagen de una gran cena para ilustrar la triste realidad de cómo muchos inventan toda clase de excusas insensatas para rechazar la invitación a ser parte del reino de Dios, a pesar de ser algo grandioso. Jesús le dijo a ese hombre: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Si pudo hacer una gran cena es porque es una persona rica, y no solamente que es rica, es generosa, porque decidió invitar a muchos a ser parte de esa cena. Él quiso hacer que los demás disfruten algo de sus abundantes delicias, por lo cual él mandó a invitar a un grupo de personas. Y ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Él se iba a encargar, claro que sí, con sus siervos a preparar esa cena. Ellos nada más tenían que acudir cuando todo estuviera listo. Y al parecer ellos dijeron que sí, que iban a ir a la cena, a ese banquete que estaba haciendo ese hombre. Pero sorprendentemente, cuando llegó el momento, todos empezaron a inventarse toda clase de pretextos para rechazar esa invitación que él les había hecho. Dice el verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Cuál ha sido la excusa del primer hombre? Él dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y cuando aquel siervo llegó donde la segunda persona o el segundo hombre, él dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir a esa cena. En cada una de esas excusas, ¿qué vemos nosotros? Vemos a cada uno de esos hombres dándole prioridad a lo humano, a las ocupaciones humanas. El primero le dio prioridad a sus propiedades, a sus bienes materiales. Y nosotros sabemos que los bienes materiales, cuando ponemos nuestra confianza en ellos, cuando definen nuestra identidad, terminan siendo un obstáculo para servir a Dios.
terminan siendo una piedra de tropiezo en nuestro camino que nos impide entregarnos a nuestro Señor Jesucristo por nuestro bien. Y eso fue lo que impidió a ese hombre, o lo que usó como excusa, porque en realidad los bienes materiales no deberían de ser un obstáculo para el hombre servir a Dios. Al contrario, si nosotros tenemos algo en nuestras manos, fue Dios quien nos lo ha dado. Entonces, como nosotros en respuesta a lo que Dios nos ha dado, es nuestro mal agradecimiento que le vamos a devolver. Y eso pasa, mis amados hermanos. De hecho, hay gente que han entrado a una iglesia, pero su meta es que Dios le haga rico. Es porque está buscando algo de parte de Dios, y después de haber conseguido lo que estaba buscando, tú buscas esa vida dentro de los hermanos, no aparece porque ha conseguido lo que tenía, lo que necesitaba. Ahora está ocupado atendiendo esto, no tiene tiempo para Dios. Y en la segunda excusa, lo que nosotros vemos, dice que he comprado 5 yuntas de bueyes. Tengo que ir a probarlos. Aquí lo que estamos viendo son los negocios. Los negocios, las actividades, el trabajo, las ocupaciones de los hombres que se han convertido en una trampa para impedir que el hombre sirva a Dios. Esa ha sido la excusa de este hombre, y lo que observamos que está aconteciendo en la vida de los hombres modernos. Están tan ocupados, están demasiado ocupados para tener tiempo para Dios. Están sumergidos en sus negocios, atendiéndolo. Entonces no hay espacio para estar en las cosas de Dios. Y en la tercera excusa, lo que nosotros vemos son los lazos familiares. Los lazos familiares, porque ¿cuál ha sido su excusa, su pretexto? Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hay gente que tú no ves esa persona en un culto local. ¿Tú sabes por qué? Porque llegó un familiar. Y ese familiar es más importante que Dios, con quien tiene cita en su congregación local en ese momento. Yo no estoy siendo un desconsiderado que estoy diciendo que no pueda darse el caso de que una visita haya llegado y cuando se analiza, se da cuenta que, bueno, por haber llegado esa visita, por más inoportuna que sea, se impide a que la persona pueda acudir a sus compromisos. Entendemos esto, pero en la mayoría de las veces es solamente un pretexto. Un pretexto. Hay gente, cualquier visita, cualquier persona que llega a su casa, se queda, porque dice que tiene que quedarse a atender a esa persona. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros hacemos esto solamente con los asuntos del Señor, porque en el mundo, cuando la persona se decidía a ir a su parranda, nada ni nadie la detenía. Tenía 2 opciones: o se iba a parrandear con ella o se quedaba solo en la casa. Ahora la pregunta, ¿por qué no podemos hacerlo de la misma manera también en el camino del Señor? Bueno, tú has llegado, bueno, eres bienvenido, pero hay un problema. Yo tengo un compromiso, tú tienes 2 opciones: esta es tu casa, tú te quedas aquí o tú me acompañas. Y eso es lo mejor que pudiera hacer también, acompañarme, porque lo que yo voy a hacer es adorar a Dios, lo que yo voy a hacer es escuchar la palabra de Dios. Entonces aprovecho, ya que tú llegaste, aprovecho la oportunidad, la ocasión para invitarte a recibir esa bendición también. En vez de nosotros dos perderla, hay una mejor alternativa. Podemos acudir nosotros dos y así disfrutamos o beneficiamos de esa bendición. Pero lamentablemente, en vez de nosotros actuar así, lo que se hace es usar esto como una excusa para quedarnos. Pero en esta mañana yo quiero recordarte, yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo quiero recordar. Cuando del reino de Dios se trata, nada puede tener prioridad sobre él. Cuando estamos hablando de los asuntos de Dios, no podemos permitir que absolutamente nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros lo hacemos al revés.
relegamos el reino de Dios a un segundo plano, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos ni siquiera se sabe en qué plano nosotros hemos relegado el reino de Dios, los asuntos de Dios. Ni siquiera en un tercer plano, porque hay gente que se acuerdan de Dios, se acuerdan del asunto del Señor después de haber cumplido con cada uno de sus quehaceres. De tal, hay gente que pasa la semana entera ocupándose en sus diligencias y no fue suficiente. También tiene que coger el tiempo que podamos decir que es del Señor para dárselo a Él. Coge ese tiempo también. Le roba el tiempo a Dios. Y ahí está siendo un mayordomo infiel, porque el tiempo es de Jehová. El tiempo es de Dios. Solamente nosotros somos administradores. Y en nuestra administración tenemos que acordarnos de que el tiempo es de Dios. Y apartar ese momento con Él. ¿Cuántas veces nosotros durante el día, yo estoy hablando de la semana, pero también se da el caso que durante el día corremos aquí, corremos allí, en nuestros quehaceres no se nos queda nada? Pero cuando llega el momento del compromiso del Señor, ¿qué decimos? Yo estoy demasiado cansado. He tenido demasiados ajetreos en este día. No voy a poder ir. Porque es con la cosa de Dios que nosotros relajamos. Nadie se siente demasiado cansado para acudir a su trabajo. Porque sabe que si no acude, aunque claro que sí, aparecen irresponsables. Pero en la gran mayoría, sabe que si no acude, va a perder ese trabajo. Pero a Dios lo queremos coger como un muñeco. Saben que muchas veces nosotros con nuestros comportamientos nos actuamos como idólatras. Como idólatras. Porque la manera como nos comportamos respecto a Dios es como si Él fuera un muñeco. Mientras hablamos de aquellos que adoran a dioses falsos, dioses pintados, dioses guindados en las paredes. Pero con nuestra actitud estamos haciendo lo mismo. Porque estamos reflejando como si el Dios a quien nosotros estamos sirviendo no es un Dios vivo. Como si Él no fuera a darse cuenta cómo nos afanamos para nuestros asuntos personales y cómo descuidamos lo suyo. Y presentamos toda clase de excusas tontas, excusas insensatas. Cuando tú las analizas, no tienen fundamento. No tienen fundamento. Porque en realidad, ese no puedo es un no quiero. Porque al final, porque si analizamos este texto aquí, la invitación no fue repentina. Ellos sabían. No fue que a este hombre se le antojó hacer una gran cena y después de que todo esté listo y mandó a buscar gente así al azar. No. Él les había avisado con anticipación y ellos hasta dijeron que sí. Por eso más adelante vamos a ver que se enojó. Dijeron que sí. Pero en el momento que ellos dijeron que sí, sabían que como quiera no iban a acudir. Hay muchos que actúan así. Saben que no van a hacer la cosa. Lo saben. A veces tú sales por ahí y tú tienes una actividad e invitas a la gente y dicen, sí, yo voy para allá. Cuente con eso, yo voy para allá. Pero en el fondo sabe que no va. Sabe que no va. Y coge el tiempo. A lo que llega la hora, tú sabes lo que hacen. Pensando, analizando, maquinando, a ver qué excusa se van a inventar. Porque saben que desde el momento que te dijeron que sí, no van a cumplir con su sí, porque son mentirosos. El impío no lo piensa dos veces para hablar una mentira. El impío. Y lamentablemente, gente que están dentro de las iglesias cristianas también. Personas que dicen ser del Señor también. Muchas ocasiones no lo piensan y dos veces
para hablar una mentira con el fin de salir del paso, como hicieron esos hombres. En vez de ellos prepararse para acudir a la cita, esperando la hora, no, ellos la pasaban buscando la excusa que iban a dar, la excusa que iban a presentar. Porque al final el verdadero motivo de ellos, el verdadero motivo detrás de cada una de esas excusas era que no querían ir. No tenían el deseo, no tenían interés en esa cena a la cual este hombre generoso les había invitado. Sin embargo, no querían ir y presentaron sus excusas asumiendo que el anfitrión, o sea, la persona que les había invitado, el anfitrión no será lo suficientemente inteligente para darse cuenta de esto. Por eso que les dije que las excusas no solamente son inválidas, pero también vienen cargadas de ofensas. Cuando tú le presentas excusas infundadas, excusas injustificadas a una persona, lo que tú estás haciendo es ofender la inteligencia, su inteligencia. Estás insultando su sentido común. Es como si tú dijeras, bueno, yo le voy a tirar esto a este tonto. Yo sé que no se va a dar cuenta de que es una excusa que le estoy presentando. Yo sé que no se va a dar cuenta de que en realidad es que yo no quiero, no me interesa, pero le voy a presentar eso. Es un tonto, no se va a dar cuenta. Eso fue lo que hicieron estos hombres aquí. Porque las excusas en la mayoría de las veces, las excusas son ofensas con disfraces. Son ofensas. Pero la persona no tiene el valor de tirar la cosa así, entonces y pone la excusa, entonces como una máscara. ¿Por qué tú lo dices, pastor? Vamos a analizar esas excusas. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿En serio? ¿En serio? ¿Compró una hacienda sin haberla visto? ¿Quién hace negocio así, mis amados hermanos? ¿Quién? ¿Tú harías ese negocio? ¿Quién compra gato entre Macuto? ¿Y por qué precisamente este momento? Si sabía que tenía una invitación. ¿Por qué precisamente este momento? Si todo cristiano que está en una congregación local, porque así debe ser, porque todo aquel que es cristiano cree en la comunión de los santos. No hay cristiano, no hay llanero solitario en este asunto, como les decía el domingo. Entonces, ¿por qué a veces ciertos compromisos los cogemos precisamente ese día, a esa hora? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque el único día que encontramos, el único día y la única hora que encontramos para atender ciertas cosas de la casa es esa hora, ese día y a esa hora. Si desde que nos convertimos sabemos que tenemos un compromiso de congregarnos como hijos de Dios, de estar en comunión con nuestros hermanos y en última instancia con Dios. ¿Qué pasa? Si ese hombre sabía que tenía una invitación y había dado su palabra, ¿por qué en ese momento? Y tuvo el valor de mandárselo a decir al anfitrión que tiene que ir a ver a una hacienda que compró. Y con cortesía. Porque es otro detalle también. Es otro detalle también. Con cortesía. Te ruego que me excuses. Después de ellos haberte dado su palabra. Mira, varón. Porque no acuden a la invitación, pero a la misma vez no quieren pasar por un irresponsable. Te ruego que me excuses. El otro. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos.
Solamente cuentas con ese momento. Que le conste, mis amados hermanos, yo estoy consciente de que existe lo que se llama urgencia, emergencia. Hay situaciones emergentes que se presentan de manera repentina y Dios lo sabe, porque eso es lo bueno del asunto. Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestras situaciones. Que hay situaciones que se interponen en nuestra relación con Él, entre nuestro compromiso con Él. Él es un Padre tan bueno y tan condescendiente. Él mismo, si estuviera en persona delante de nosotros, nos diría: no te preocupes, mi hijo, ve y atiende esto. Porque nuestro Padre no es inconsciente. No, Él no es inconsciente. Él es un Padre comprensivo. Él es comprensivo. Él comprende, Él entiende a sus hijos. Y para eso, cualquier cosa, para eso está nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que estaba aquí en la tierra. Y quizá en un momento dado mira al Padre estando a su diestra y dice: Padre, esto no es fácil ahí abajo. Dios entiende todo esto, pero esto no es una emergencia. Este hombre tenía todo el tiempo para atender, para ir a probar a su yunta de bueyes. Y también, no dice que ha comprado bueyes así y después para adiestrarlos, para trabajar. No, dice que ha comprado 5 yuntas de bueyes. O sea, ya eran bueyes que estaban siendo usados para ese fin. Se supone que también debió haberlos probado antes. Ni una motocicleta compramos sin probarla. La corremos, la llevamos a un mecánico que sabe más que nosotros para ver si se puede hacer el negocio. Y el otro: acabo de casarme y no puedo ir. No sabía que se iba a casar. Cuando dijo que sí, no sabía que se iba a casar. O que estaba casado recientemente. No lo sabía. Eso fue que se quedó pensando: dijo, bueno, yo no quiero ir para allá, no, pero yo, ¿qué le digo? Ok, yo sé lo que le va a decir. Es más, yo me voy a apoyar en la misma ley. La ley me respalda. La ley me respalda, porque hasta el soldado, después de si se casó recientemente, tienen que darle sus días. Le voy a presentar eso y con eso salgo del paso. Porque no quería ir. Quizás esos hombres se consideraban demasiado importantes. No tenían tiempo para esto. Hay gente, cuando tú le hablas de las cosas de Dios, dice: no, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy un hombre demasiado ocupado. Sobre todo los encorbatados, los ensacados, los que podamos considerar que son de la élite. Por eso en su gran mayoría esos son los primeros que van a estrenar el infierno, el lago de fuego. Porque están demasiado ocupados, no tienen tiempo para Dios. Esto no es para ellos. Y de hecho, ya que son gente de alta clase, entienden también que alta clase significa también una moral alta. Y por tener una moral alta, no necesitan esto, no necesitan el evangelio de Cristo Jesús. Esto es para aquellos que están totalmente sumergidos en la corrupción, en la inmundicia. Porque ellos, para ellos, corrupción, inmundicia solamente es la droga, el alcohol, la borrachera, andar de prostíbulo en prostíbulo, mujeres vender su cuerpo y hombres que van ahí también a esto, robar. Pero cuando en realidad ellos son ladrones de cuello blanco, son ladrones profesionales. Ya que estamos en un sistema, el que se mete en un conuco y le roba un plátano, son capaces de cantarle 5 años. Pero esos ladrones de cuello blanco que viven acabando, nadie le dice nada y son los más respetados de la sociedad.
Todo el mundo le hace reverencia. Ah, no, este es un hombre, mira, hombre de bien. Porque son profesionales. Nadie se atreve a pensar que ese puede ser un gran ladrón, aprovechando de la debilidad del sistema. Porque si el sistema fuera fuerte y a esas personas se les llamara a cuenta, no tendrían cómo demostrar cómo obtuvieron esas posesiones. Pero ya que ellos lo han hecho de una manera profesional, nadie se mete con ellos. Y en el peor de los casos, los que deberían de pedirles cuenta, cuando ven a ver, están en lo mismo o son peores que ellos. Entonces no se atreven. No se atreven. Es por eso, aquel que anda mal, aquel que anda torcido, quiere ver a todos, busca la manera de que todos andemos torcidos. Así nadie estará en condición de reprender a nadie. Todos estamos en lo mismo. El charlatán en la iglesia, quisiera que todos fuéramos un charlatán. Quisiera que el primer charlatán fuera el pastor. Hay gente que les encanta iglesias así. Si el pastor es un irresponsable, pues ese es el mejor lugar para mí. Ya que es un irresponsable y yo también otro irresponsable, todos somos irresponsables, entonces nadie le va a decir nada a nadie. Todo el mundo podrá vivir como le plazca y no pasará nada. Pero ¿sabes una cosa? Dije, quizás esos hombres se consideraban demasiado importantes para eso. Pero Dios no se detiene porque muchos no quieren. Dios no se detiene porque muchos no quieren. Es lo que dice el siguiente versículo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Él no se puso a lamentar. Él no se quedó, sí, se enojó. Cualquiera. Porque le quisieron ver la cara. Le quisieron hacer pasar por un tonto. Desde un principio podían haber dicho que no. Y dijeron que sí. Dijeron que sí. Y presentaron unas excusas tontas. Por eso se enojó. Porque los estaba esperando con mucha emoción. Pero al ellos no haber ido, él no se quedó lamentando. Wow, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esa comida, con toda esa bebida que está aquí? Ahora todo se va a desperdiciar. Ay, Dios mío, qué gente. No. Se enojó, pero ahí mismo le dijo a su siervo: ve pronto por la plaza y las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Está bien, ellos se consideraban demasiado importantes, que no necesitan eso. Está bien, pero ahora ve por aquellos que sí van a reconocer que no son dignos. Ve y búscame, tráeme a los que... Porque cuando tú hablas de pobres, mancos, cojos y ciegos, estos ni siquiera se ponen ni de último en la lista de la élite cuando están haciendo sus banquetes. ¿Cómo aquí? No estaban en la lista. Pero el padre de familia dijo: ese banquete se va a dar como quiera. El reino de Dios va a avanzar como quiera. Que el hombre quiera o no va a avanzar. La obra de Dios va a avanzar como quiera. Cuando Esther estaba allá, por providencia de Dios, llegó a ser reina en Persia. Cuando llegó el momento para ella interceder a favor de los judíos que estaban a punto de ser aniquilados,
Y ella estaba rezagada. Mardoqueo le dijo, que tú no, quién sabe que si fue para esta hora que tú has llegado al trono y ahora tú estás de rezagada, no quieres arriesgarte, no quieres arriesgarte a ir ante la presencia del rey. Pero tú sabes una cosa, aunque tú no hagas nada, respiro vendrá por otro lado. Eres tú que va a perder, eres tú que va a perecer, tú con los tuyos. Pero Dios se la sabrá arreglar. Dios nunca se queda sin alternativa. Como nosotros que muchas veces nos vemos entre cuatro paredes, no vemos qué hacer, no sabemos para dónde coger, pero este no es el caso de Dios. El rechazo de un grupo no paraliza la obra de Dios, mis amados hermanos. Cristo vino a lo suyo. Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, aquí es con los judíos. Esta parábola, con esta parábola Jesús es con los judíos que está hablando. Que lo rechazaron al Mesías. Se negaron a entrar en el reino. No porque no quieren entrar, sino porque ellos quieren hacerlo a su manera. Como dice Pablo, ellos iban tras una justicia a la manera de ellos. Pero la cosa no es a mi manera. Yo me acuerdo que en una ocasión yo le dije aquí que a mi manera no funciona aquí. No funciona aquí. No podemos pretender servir a Dios a la manera nuestra. Él es Dios, Él es el soberano, Él es el rey. No es a nuestra manera, es a la manera de Él. A la manera de Él. Sal afuera, pregúntale a aquellos que están viviendo como les plazca, pregúntale si no quieren entrar en el paraíso después de morir. A ver si no te van a decir que sí. Y de hecho te van a decir para allá que vamos. Pregúntale a aquellos que están en las congregaciones cristianas viviendo a su manera, haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Pregúntales si no quieren entrar en el reino. A ver qué te van a decir. Si te van a decir que no, te van a decir, pero ¿y esa pregunta? ¿Y por qué tú crees que yo estoy aquí? Pues los judíos no era que no querían entrar, pero a la manera de ellos, por sus propios medios. Por eso rechazaron el Mesías. No lo reconocieron. Pero eso no paralizó lo que Dios estaba haciendo. Eso no paralizó la rueda de la redención. No. Pablo, cada vez que iba a una ciudad, a los primeros que él buscaba era a los judíos. Él iba a las sinagogas a buscar a los judíos, sabiendo que estaban reunidos ahí. Los sábados, aprovechaba, iba a ellos. Por eso también la iglesia adventista se apoya en esto para justificar el sábado. No, que Pablo también guardaba el sábado. Ya está, podemos decir que sí, los judíos. Pero lo que sí sabemos, Pablo no iba a la sinagoga a guardar sábado. Pablo llevaba un mensaje. Pablo quería dar la buena nueva y ellos eran los privilegiados, los primeros. El asunto era en primer lugar con ellos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y luego griego, los gentiles, nosotros. Entonces, donde él sabía que estaban reunidos, aprovechaba, era una estrategia. Pablo iba a la sinagoga como un medio estratégico. Cuando nosotros salimos a anunciar el evangelio, es donde sabemos que hay gente que vamos. Entonces Pablo fue allá. Y en una ocasión, en Corinto, ellos se opusieron. ¿Qué dijo Pablo? En Hechos 18:6. Bueno, no hay problema. Nosotros iremos a los gentiles. Esto era para ustedes. Ustedes eran los primeros en la lista. Pero no quisieron
no quieren, pero Dios sigue con su plan. Entonces nosotros vamos a los gentiles, porque el sacrificio de Cristo nunca será en vano. Unos no quieren, pero otros vendrán. Algunos no quieren avanzar, otros avanzarán. Algunos no quieren aportar, otros aportarán. Muchos no quieren servir a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, pero aparecerán muchos con un corazón lleno de agradecimiento, dispuesto a lo que sea con tal de honrar a su Señor. ¿En qué grupo estás? ¿De los rezagados que no quieren? ¿De los que se inventan toda clase de pretexto para no servir a Dios en espíritu, en verdad? ¿En el grupo de los agradecidos? ¿De los que saben que Dios le ha hecho demasiado bien? ¿Los que saben que ni siquiera merecían eso, que no eran dignos? ¿Que saben que eran mancos, pobres, cojos, ciegos? Que no tenían acceso a la casa de Dios por su condición. Y Dios no les ha tratado según su condición, sino que le mostró su favor. ¿En qué grupo estás en esta mañana? Y es fácil saber. Es fácil saber. Nada más tienes que examinarte. Nada más tienes que hacer una introspección. Nada más tienes que agarrar tu vida y ponerla en una balanza y ver. Y ver. Porque de que se llenará la casa de Dios, se llenará. Porque esta es la preocupación de Dios. Esta es su pasión. Es un gozo para Él ver su casa llena. Por eso, cuando fue aquel siervo, hizo lo que Él le había encomendado. Buscó los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y volvió y le dijo a su Señor: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y aún hay lugar. ¿Qué te dice esto a mí? ¿O qué nos dice esto a nosotros? A ti y a mí. Aún hay lugar. Y Dios no quiere que estos lugares queden vacíos. Porque oigan, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Hay que matizar aquí para que no nos equivoquemos. Forzar aquí no se está refiriendo a usar esos métodos humanos, esas estrategias humanas que los hombres usan para supuestamente traer a la gente al reino de Dios. Porque esto de ninguna manera contradice lo que dice Juan 1:13, que esto no es por voluntad humana, no es por esfuerzo de los hombres. La gente se hace hijo de Dios por obra del Espíritu Santo de Dios. No por los esfuerzos humanos. Pero aquí el Señor está diciendo: fuérzalos a entrar. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que aunque nosotros nos vayamos a usar métodos humanos, pero en el orden de Dios tenemos que ser diligentes en procurar que los que han de entrar, entren. Tenemos que usar de la persuasión, usar la palabra de Dios, usarla de manera correcta para convencer, para persuadir a esas personas, que ellos puedan darse cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Porque tú sabes que en esa obra hay algunos que entienden que según ellos no necesitan a Dios. Tienes que saber valerte de la palabra de Dios para persuadir a esa persona que, por más que crea ser alguien moral, necesita a Dios.
Porque nuestras obras son trapos de inmundicia. Nuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Que solamente por la fe en Cristo Jesús, a través de un arrepentimiento y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, podemos obtener salvación. Es necesario que tú le persuadas a la persona sobre esto. Ese es uno de los extremos. En el otro extremo está aquellos que ni siquiera pueden creer esto. Ellos dicen, no, esto no es para mí. Yo no soy digno. No, ¿cómo tú crees? Yo no estoy en condición de servir a Dios. ¿Con qué fuerza que lo voy a hacer? También tiene que usar la palabra de Dios para hacerle entender a esa persona que esto no es por la fuerza humana. Lo que tiene que hacer es reconocer su condición y rendirse a Dios, entregarse, encomendarse a Él. Y lo que es imposible para Él como hombre es posible para Dios. Porque de igual modo que hay algunos en un extremo que dicen, no son tipos demasiado chéveres, demasiado buenos. ¿Qué arrepentimiento tú me estás hablando? Pero hay otros que entienden que el enemigo los engaña, haciéndoles creer que no hay oportunidad para ellos, no hay remedio, no hay salvación para ellos. Tú tienes que usar el arma de la palabra de Dios para derribar esa fortaleza en la mente de esa persona, porque esa forma de pensar es una fortaleza que el diablo ha edificado en su mente, diciéndole tú no sirves, tú no puedes. Y ahí tú tienes que decirle, sí, es verdad que tú no puedes, pero hay uno que puede. Hay uno que pudo y lo demostró, lo hizo en tu lugar. Ahora nada más tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. Y así vencerás. Fuérzalos a entrar. Aquí se está refiriendo a nosotros. A lo primero, los que presentaron su excusa es la élite judía, los fariseos, los grandes maestros que rechazaron a Cristo. Y cuando se enojó el padre de familia y mandó a buscar los cojos, mancos, pobres, ciegos, estaba refiriendo a aquellos que tenían una condición no muy loable, como el caso de Zaqueo, esa mujer pecadora, que eran judíos, pero estaban en una condición que eran menospreciados. Ve por los menospreciados, los judíos. Pero la cosa no se quedaba solamente con ellos, tenía que llegar a nosotros también. Entonces por eso le dice, ve por los caminos. Nosotros somos los de los caminos, los vallados, y fuérzalos a entrar. Y gloria por la insistencia de este padre de familia. Gloria a Dios, que el padre no se rindió ante la negación de los hombres. Se molestó, pero siguió hacia adelante. En este camino te vas a topar con muchas cosas que te van a irritar en un momento dado, te van a indignar. Pero por más indignado que tú te sientas, no te detengas. A veces tú vas a mirar a otro que lleva el nombre, pero paralelo a esto se comporta de una manera con la cual estás deshonrando el nombre del Señor. Quizás te sientas indignado, pero no te detengas. Porque hay algunos que se han detenido y ese ha sido su pretexto. No, es que la gente de la iglesia son demasiado hipócritas. ¿Y por qué tú no te quedaste para marcar la diferencia? No te detengas. Indígnate cuando sea necesario, pero no te detengas. La esposa, lamentablemente, está sirviendo como una piedra de tropiezo. Hay momentos que te indígnate, pero sigue hacia adelante. El esposo está causando problemas. Pídele fuerza a Dios y sigue hacia adelante. El vecino te hace la vida imposible. Los que dicen ser tus hermanos en la fe te defraudan. Consuélate en Dios. Considera a Cristo Jesús y busca consuelo en Él y sigue hacia adelante. Porque si te han defraudado a Cristo, ¿cuántas veces se lo han hecho a Él? Por eso Él nos hace la invitación a poner los ojos en Él, en Cristo Jesús.
Él es el autor y consumador de la fe. Si el padre de familia se hubiera enojado y se hubiera quedado en el enojo, todos estaríamos perdidos. Pero gracias a su misericordia, Él insistió. Porque el sacrificio de Cristo no podría ser en vano. Ya se había hablado, después de haber puesto su vida por muchos, Él vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Se llenaría de gozo. Cuando la casa de Dios se va llenando de gente dispuesto, gente abnegado, gente entregado, gente que está dispuesto a lo que sea, gente que se ha negado a sí mismo para servir a Dios en espíritu y en verdad, eso le llena de gozo al Padre. Para que se llene mi casa. Yo quiero que mi casa se llene, pero una cosa sí yo sé, verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El menospreciar los asuntos de Dios tiene consecuencias, y consecuencias fatales, consecuencias eternas si no recapacitamos. Porque las excusas nos cierran el camino a las bendiciones divinas. Las excusas nos cierran el camino, impidiéndonos disfrutar de las bendiciones de Dios. Cristo vino a ofrecer una vida abundante. Y a veces no nos encontramos viviendo esa vida abundante. Porque vivimos sumergidos en la excusa y excusa y excusa. El evangelio, en vez de ser un deleite, se convierte en una carga. Y Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por el rechazo de los judíos, llegamos a ser injertados como olivo silvestre. Pero no podemos pensar que podemos pegarnos una etiqueta de cristianos mientras cogemos la cosa de Dios a la ligera. Y a la misma vez asumir que no pasará nada. Lo repito. No podemos pensar que podemos pegarnos una etiqueta de cristianos mientras cogemos la cosa de Dios a la ligera y a la misma vez asumir que no pasará nada. Porque en realidad este es nuestro pensamiento cuando cogemos la cosa de Dios a la ligera. No va a pasar nada. Dios es un Dios bueno. Estamos en la gracia. Pero no es lo que vemos en la Escritura. Lo que aconteció con los judíos es una advertencia para nosotros también. Es una advertencia. Oigan lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, 19. Hablando de la salvación de los gentiles, como resultado del rechazo de los judíos al Mesías. Dice: pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas los judíos. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por el hecho de que te pegas el nombre. Pero sigues viviendo a tu manera. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, porque es tu perseverancia, es tu fidelidad a Dios, tu sometimiento a su palabra, tu obediencia, tu entrega, tu disposición a servirle en espíritu, en verdad, que testifican que de verdad estás en el camino correcto.
que testifican de que estás en la fe. Porque si Dios no le cogió esto a ellos, que Él hizo un pacto, ok, está bien, condicional con ellos. Él los formó, Él, con un propósito bien determinado. Y ellos hicieron un lado lo que Dios les había encomendado para hacer las cosas a su manera y terminan pagándolo caro. ¿Qué nos hace creer que la cosa podría ser diferente para nosotros? Ok, estamos en un pacto incondicional. Yo lo sé. Pero en ese pacto incondicional, Dios dijo lo que Él iba a hacer. Que daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y pondría su ley en su mente, en su corazón. ¿Con qué fin? Para que anden en mis caminos. Haré que anden en mis caminos. Entonces, cuando tú andas, tú caminas en el orden de Dios. Eso es lo que testifica. Eso es lo que da testimonio. No andas en la justicia de Dios. Eso dice, he aquí un hombre que vive por fe. He aquí un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. He aquí una mujer que está bajo la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios está operando en una vida, da fruto. Da fruto. Hebreos 2. Uno dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído. La verdad del evangelio. La predicación continua de la palabra. Las enseñanzas. Que atendamos a ellas. No sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si vivimos de excusa en excusa? ¿Cómo escaparemos? Porque es fácil para nosotros criticar los de afuera. Es fácil hablar de cuántas excusas que ellos ponen para negarse a la invitación que Dios les hace. Y es verdad, son expertos en poner excusas, en inventar cosas, no sé qué, no dice. Y eso. Pero al final uno sabe que porque ellos no quieren. Ellos no quieren. Él no puede, lo que ellos dicen es porque ellos no quieren. Y criticamos esto. Pero es necesario que nos miremos a nosotros mismos. Porque el juicio empieza por casa. El juicio empieza por casa. Ellos están en las tinieblas. Se supone que estamos en la luz. Ellos están en la mentira, en el engaño, en el error. Se supone que estamos en la verdad. Necesario que nos miremos a nosotros. Porque nosotros también ponemos excusas. Ponemos excusas para no orar. Ponemos excusas para no leer la palabra. Ponemos excusas para no asistir a las reuniones. Ponemos excusas para no cooperar a la obra de Dios. Excusas y excusas y excusas y excusas sin fin. Porque desde que se han inventado las excusas, nadie es culpable. O nadie quiere ser culpable. Todos las usamos a nuestra conveniencia. Pero recuerda, delante de Dios, las excusas no tienen validez. Delante del hombre sí. Quizás le llegues a ver la cara como intentaron hacer esos hombres. No lo lograron. Pero hay momentos quizás sí. Tú logres verle la cara al otro. Y saliste del paso aquí. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve quitar al hombre de encima de ti? Aquí, con excusas, cuando ellas no te podrán ayudar aquel día.
Porque aquel día no habrá excusa que valga. No habrá excusa que valga. Así que seamos diligentes. Dejémonos de las excusas. Pongámosle más ahínco, más diligencia, más sazón a nuestro servicio a Dios, atendiendo a su llamado, a su invitación. Es verdad, es verdad. Es una gran bienaventuranza poder ser parte del reino de Dios, como exclamó ese hombre. Es verdad. Pero lamentablemente, por causa de las excusas, muchos se quedarán fuera. Esa es la triste realidad que Cristo Jesús le quiso presentar a ese hombre. Pero presentó esa realidad triste como una advertencia para que tú y yo la usemos como espejo para mirarnos y que no nos vaya a pasar lo mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, gracias te damos, Señor. La gloria es tuya, recíbela en esta mañana, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor Jehová. Ten misericordia, perdónanos.